Estamos muy agradecidos a Blanquerna por haber acogido el acto, muchas gracias, y también estamos muy agradecidos a todos por estar aquí. Lamentablemente, un acto como este hoy es un acto de valentía, lo cual ya nos da una primera aproximación a cuál es el régimen bajo el que vivimos. Pero también debemos decir, apoyándonos en aquel clásico que ladran, luego cabalgamos. Los tentáculos del Estado son largos, son criminales, tienen por principal referencia la represión, no admiten ningún espacio, cada vez menos, de ejercicio de los derechos democráticos, de los derechos sociales, de los derechos nacionales. No es exagerado decir que el régimen monárquico, heredero directo de la vieja dictadura franquista, es una cárcel de los trabajadores y de los pueblos, si entendemos por cárcel precisamente donde se encierra a quienes no pueden ejercer así ninguno de los derechos más elementales. Pero si bien es cierto que la orientación del Estado es inequívoca y no puede ser otra, también lo es, y yo creo que no hay ninguna coartada, la voluntad de resistencia, la voluntad de combate, de pelea de las naciones, de los pueblos y también de los trabajadores con sus asociaciones. Seguro que muchos conocéis aquel poema de Niemöller que decía: primero vinieron a por los socialistas, pero no me importó porque yo no lo era, después a por los sindicalistas, etcétera. Cuando vinieron a por mí ya no había nadie que pudiera solidarizarse. Decía Juan Miguel una cosa muy importante: los derechos nacionales y los derechos sociales no son fragmentables, no se pueden separar, no se pueden enfrentar. Cualquier pretensión de resolver los graves problemas que padecemos no se puede hacer sino a través de esa fórmula que a mí me parece que el nombre de nuestro comité, al que estáis invitados a participar, desde luego, la Alianza de Trabajadores y Pueblos, indica muy bien. Decía el régimen monárquico, el régimen heredero de la dictadura, que por definición, pero que también por ejercicio, es profundamente antidemocrático. Y esto quizá alguien podría pensar que es una formulación retórica de mi parte, pero en realidad lo constatamos con toda nitidez, lo constatamos desde su origen mismo. Hay un hecho muy simbólico, muy gráfico, que a mi modo de ver lo deja bien patente. El día 5 de enero de 1967, el Boletín Oficial del Estado publica la disolución del viejo Tribunal de Orden Público de Represión Política de la Dictadura. Y ese mismo día, sin ningún cambio de local, de sede, de funcionarios, de institucionalidad y de lógica antidemocrática, se constituye la Audiencia Nacional, que es un órgano judicial anómalo, un órgano judicial, como sabemos, incompatible con ese ejercicio mínimamente elemental de la democracia. La restauración monárquica, en el caso español, en el Estado español, el Reino de España, es la forma a través de la cual la dominación, las clases dominantes ejercen su dominación. En el marco de la OTAN, en el marco de la Unión Europea, hemos visto estos días cómo la Unión Europea se aprestaba una vez más, eludiendo toda ilusión en su supuesta posibilidad de reformarse, que cerraba filas con el imperialismo estadounidense, castigando el intento de ejercicio democrático en Venezuela, que ha conseguido avances sociales a pesar del ataque brutal que ha recibido desde el año mismo 1998. Hemos conocido también cómo son directrices de la Unión Europea y siempre el brazo armado militar de la OTAN detrás, las que imponen el desmantelamiento de los empleos, el desmantelamiento en particular de los trabajadores del taxi a partir de ese viejo truco de tratar de entrar, de destruir los empleos, de destruir la actividad, simplemente cambiándolo de nombre, porque en castellano se dice taxi al servicio de transporte de pasajeros, urbano e interurbano. En ese cuadro no es extraño que con la agudización de las contradicciones del capitalismo, con las exigencias de la rentabilidad, cada vez los derechos democráticos se vean más atacados. Y lo hemos visto en particular con la ley Mordaza, una ley por la cual ya hay casi 50.000 multas, muertos todavía no, 50.000 multas al amparo de un artículo que califica como delito las ofensas, mejor dicho, la falta de respeto a los cuerpos policiales. Y cada día en promedio, en los 3 años de vigencia, hay casi 50 multas. Hay multas que pueden alcanzar por ejercer el derecho democrático a la manifestación hasta 600.000 euros. Tenemos el ejercicio, más bien cabría decir que se exprime la utilización del artículo 315.3 para pelear, para impedir, para dificultar, para amedrentar a los sindicalistas en el ejercicio de la función que define su nombre, el ejercicio de las libertades sindicales. Y se llega a pedir, se llega incluso a condenar a penas de prisión de 3 años y 1 día
a compañeras sindicalistas gallegas por ejercer un derecho con una cosa que podríamos discutir. Tiraron pintura en una piscina, como veis, un delito verdaderamente dramático, y no eso de aquellos que mandan a nuestros jóvenes o pretenden mandarlos a guerras que destruyen países o que roban a manos llenas, y no conocemos sentencias que efectivamente se pongan en marcha que ni de lejos se acerquen a esta. Y en particular el juicio contra 9 representantes democráticos catalanes por ejercer el mandato que le había sido justamente mandatado y que por eso son encarcelados de forma chantajista, acorde al carácter del Estado en el que vivimos. No se sostiene por ningún lado lo que pretenden impugnarles. 400 juristas lo han señalado. Cada vez que se va a un ámbito judicial distinto del Reino de España, en Europa hacen el ridículo. Es bochornosa la situación porque no consiguen ningún apoyo, porque es impresentable, porque no podemos pretender juicios que no sean franquistas cuando los tribunales lo son, y lo son genéticamente. Para acabar, quería señalar una cosa. Sin duda que podemos tener, y también fue señalado y lo comparto plenamente, diferencias en algunos puntos. Nos une, y yo también estoy muy orgulloso de formar parte de esta mesa y de este acto, nos une lo más importante. Nos une la reivindicación de los derechos democráticos más elementales. A veces, cuando se dice, bueno, ¿por qué hay tanto voto derechista con sus distintas siglas, ¿no? Hay que decirlo con claridad. No es ya una cuestión ideológica y también de errores, y ahí cada uno tendrá la responsabilidad que tenga, sino que hay que decir que las bases materiales de la vieja dictadura permanecen plenamente vigentes. Y basta con mirar la banca y los apellidos, y la judicatura y los apellidos, y el poder judicial, iba a decir de nuevo, y las Fuerzas Armadas y la seguridad del Estado, y gracias por ayudarme porque seguro que se os ocurren muchos ámbitos más en los que se verifica que todavía las bases materiales de la dictadura siguen vigentes, porque aquí no hubo el mínimo ejercicio de ruptura democrática para que verdaderamente pudiéramos calificar este régimen de otra manera. Hoy día, hace mucho tiempo, el 9 de enero de 1905, hubo una manifestación bastante ingenua en Petrogrado. El régimen zarista, en su bancarrota, en su degeneración, solo podía ofrecer represión. Lo conocéis perfectamente. Y seguramente estáis pensando en algún paralelismo. Efectivamente, este régimen caduco, este régimen podrido, solo puede ofrecer represión. En la experiencia soviética fue muy interesante, porque desembarazándose de los lastres, de esas bases materiales podridas de los viejos regímenes, de la dominación de unos pocos, resolvieron la cuestión muy rápidamente. Solo un día después de la insurrección de octubre, automáticamente, algo que seguro, Diego, conocéis más que bien, fue abolido el poder latifundista, la propiedad latifundista de la tierra. Y 7 días después fue declarado el derecho de autodeterminación de todos los pueblos, que efectivamente, de hecho, se ejerció y que rezaba, y cierro con esto, en solamente 4 puntos. 1, igualdad y soberanía de los pueblos de Rusia. 2, derecho de los pueblos de Rusia a la libre determinación, incluyendo el derecho a separarse totalmente y constituir un Estado independiente. 3, abolición de todos los privilegios y restricciones de carácter nacional o religioso. 4, libre desarrollo de las minorías nacionales y los grupos étnicos que pueblan el territorio de Rusia. Mientras tanto, nosotros pensamos que el propio nombre de la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos define precisamente, perfectamente, la tarea que necesitamos emprender ahora, porque los derechos no son divisibles, porque la unión hace la fuerza. Decía antes, ladran, luego cabalgamos. Quizá primero al paso, después al trote, y como decía el poema que ya se hizo del pueblo, a cabalgar, hasta enterrarlos en el mar. Muchas gracias, moltes gràcies.